Merritt Harlow ajustó suavemente el velo en el maniquí y dio un paso atrás, evaluando el efecto. Eternal Ties Bridal Salon era su creación, su orgullo. Hacía 8 años que lo había abierto en un pequeño local en el centro de Rochester Hills, y ahora el salón ocupaba un gran espacio con ventanales que daban a la calle principal de la ciudad. La luz de la mañana entraba a raudales por las ventanas, haciendo brillar los cristales de los vestidos y reflejándose en los espejos de los probadores. Señorita Harlow, ha llamado la clienta Brianna Cassidy. Llegará a 15 minutos tarde, anunció Odette, una joven ayudante de pelo corto y pelirrojo. Gracias, Odette. Mientras tanto, prepararé las muestras de los acabados que me ha pedido, respondió Merritt, dirigiéndose al estante de los catálogos. Los últimos 5 años habían sido especialmente fructíferos para el salón. Merritt se había forjado una reputación de lugar donde las novias no solo compraban vestidos, sino que recibían un servicio completo, desde la elección del vestido hasta la organización de toda la ceremonia nupcial. Las clientas apreciaban su atención al detalle, su gusto y su capacidad para crear exactamente el ambiente soñado por cada novia. Merritt adoraba su trabajo. Ver a las mujeres transformarse cuando se probaban sus vestidos de novia, ver las lágrimas de felicidad en sus ojos y en los de sus madres, le daba la sensación de participar en algo verdaderamente importante. Cada boda en cuya organización participaba se convertía también en una pequeña celebración para ella. Lo irónico era que el propio matrimonio de Merritt hacía tiempo que había dejado de ser motivo de alegría. Quentin y ella se habían casado hacía 12 años. Él era entonces un joven y ambicioso financiero, y ella una joven que soñaba con tener su propio negocio. Los primeros años de su matrimonio fueron felices. Se apoyaban mutuamente, hacían planes, superaban juntos las dificultades. Pero entonces algo cambió. Cuanto más éxito tenía Quentin, menos atento se mostraba a Merritt. Sus ascensos y primas iban acompañados de ausencias cada vez más prolongadas, regresos tardíos a casa y una creciente indiferencia hacia los asuntos y problemas de ella. Al principio había intentado recuperar la intimidad de antes, organizando cenas románticas y planeando escapadas de fin de semana, pero poco a poco sus esfuerzos se habían desvanecido en un frío muro de indiferencia. Señorita Harlow, he terminado de hacer el inventario de los accesorios tal y como me pidió, la interrumpió Odette en sus cavilaciones. Bien, volvió Merritt a la realidad. Vamos a asegurarnos de que todo esté listo para la prueba de Brianna. El día de trabajo pasó volando. Pruebas, consultas, reuniones con proveedores. Hacia el atardecer, Merritt cerró el salón y se dirigió a casa. Su casa de Rochester Hills era la típica casa de clase media alta, de 2 plantas, con césped y terraza. Quentin siempre había pensado que carecía de prestigio, aunque era Merritt quien había pagado la mayor parte de la hipoteca con su negocio. Ahora se disponían a comprar una casa nueva, en un barrio de lujo, con piscina y pista de tenis. La casa con la que Quentin había soñado tanto tiempo. Al aparcar en la entrada, Merritt se dio cuenta de que el coche de su marido no estaba. Otra vez tarde. Entró en la casa vacía, se quitó los tacones y se tumbó cansada en el sofá del salón. La casa parecía demasiado silenciosa, demasiado grande para una sola persona. A veces le parecía que incluso cuando Quentin estaba físicamente en casa, su presencia no llenaba el vacío. El teléfono vibró. Un mensaje de su marido. Se me hace tarde. No me esperes levantada con la cena. Merritt apartó el teléfono. Por supuesto que no esperar. Hacía tiempo que había dejado de esperar. Se levantó del sofá, se dirigió a la cocina y encendió la tetera. Sacó de la nevera un recipiente con la ensalada que había preparado por la mañana. Cenar sola se había convertido en una costumbre para ella. Mientras servía la tetera, Merritt revisó los papeles de la nueva casa. El acuerdo vencía en una semana. $950,000, su contribución al nuevo nido familiar.
dinero que llevaba años ahorrando de los beneficios del salón, más una herencia de su abuela que había guardado en una cuenta aparte para una ocasión especial. Quentin aportaba más o menos la misma cantidad. La casa era realmente lujosa y valía casi 2 millones. Merit golpeó la mesa con los dedos, pensativa. Se suponía que la nueva casa era un nuevo comienzo para su matrimonio, le había dicho Quentin, pero últimamente pensaba cada vez más que no se trataba de la casa, se trataba de ellos, la forma en que se habían distanciado, la forma en que Quentin la trataba. El último incidente tuvo lugar en el evento corporativo de su empresa hace 15 días. Quentin había recibido el premio al analista del año y ni siquiera había mencionado a Merit durante su discurso de aceptación. Pero dio las gracias por extenso a sus compañeros, especialmente a una tal Sibyl del departamento inmobiliario, que siempre había estado a su lado en los momentos de necesidad. Merit se sentó en su mesa con una sonrisa tensa, sintiendo las miradas compasivas de las esposas de los demás empleados. La tetera se apagó. Merit vertió agua hirviendo sobre la bolsita de té y volvió a los documentos. Entre ellos había una hoja con los datos de contacto de la agente inmobiliaria, Sibyl Odell, la misma Sibyl a la que Quentin había dado las gracias tan efusivamente. Ahora les estaba ayudando con la compra de la casa. Era extraño que Merit no se hubiera dado cuenta de la coincidencia. O tal vez no quería darse cuenta. La mujer arrugó la nariz, apartando los pensamientos desagradables. Quentin le había asegurado que Sibyl era la mejor agente inmobiliaria de la ciudad y que tenían suerte de contar con ella. Probablemente era cierto. Al fin y al cabo, Quentin siempre tenía un alto nivel de profesionalidad. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Tamsin, su mejor amiga desde el instituto. «Hola, ¿cómo vas con los preparativos de la fiesta?», preguntó Tamsin sin preámbulos. Merit suspiró. Casi se había olvidado de que dentro de 3 días iban a celebrar una fiesta en su casa para festejar el ascenso de Quentin a analista financiero senior. «Para ser sincera, ni siquiera he empezado», admitió. «Mérito». Tamsin sonó sorprendida. «Tú no eres así. Normalmente planeas estos acontecimientos con semanas de antelación. Lo sé, lo sé. Es que hay tanto trabajo en el salón, y luego está la compra de la casa». Merit no añadió que simplemente no quería organizar otro evento en el que Quentin brillara y ella quedara en la sombra. «¿Quieres que te ayude? Puedo venir mañana por la noche y elaborar juntos el menú y la lista de la compra». «Sería estupendo», respondió Merit aliviada. Terminó el té y subió a su despacho. Allí guardaba las carpetas con los documentos de la casa y de la empresa. Abriendo un cajón del escritorio, Merit sacó una vieja fotografía de ella y Quentin el día de su boda. Jóvenes, felices, llenos de esperanza. Ella con un vestido sencillo pero elegante, entonces no tenía salón propio. Él con un traje clásico, con una sonrisa genuina que hacía tiempo que no veía. ¿Cuándo habían cambiado las cosas? ¿Cuándo su matrimonio se había convertido en una formalidad? ¿Cuándo había dejado Quentin de mirarla como el día de su boda? Merit no podía señalar un momento concreto. Había sucedido poco a poco, casi imperceptiblemente, como la erosión de una orilla, día a día, año a año. Dejó la fotografía a un lado, encendió el ordenador y abrió el archivo con la distribución de los muebles de la nueva casa. Un amplio dormitorio principal, habitaciones para invitados, un estudio para Quentin, una habitación separada para sus labores. Le gustaba coser en su tiempo libre. Todo parecía perfecto, pero, por alguna razón, no se sentía entusiasmada con la inminente mudanza. Últimamente Quentin se comportaba de forma extraña. Estaba irritable, pasaba mucho tiempo al teléfono, se iba a otra habitación para hablar. Ella notaba estos cambios, pero se convencía de que todo se debía al estrés del trabajo, a la responsabilidad del nuevo puesto. Quizá lo que realmente necesitaban era un nuevo hogar, un nuevo espacio, nuevas oportunidades, un nuevo comienzo.
El ruido de un coche que se acercaba interrumpió sus cavilaciones. Merritt miró por la ventana. Quentin había vuelto. Cerró los archivos y apagó el ordenador. No quería que su marido la viera planeando su futuro hogar, como si fuera algo privado, solo suyo. Quentin entró en casa, dejó las llaves en la mesita de noche junto a la puerta principal y entró en la cocina sin quitarse los zapatos. Merritt bajó las escaleras. «Hola», dijo. «¿Qué tal el día?» «Bien», respondió él sacando una botella de agua de la nevera. «Muchas reuniones, mucho papeleo. ¿Has encargado el catering para la fiesta?» Ni un «¿qué tal el día?», ni un beso, ni siquiera una mirada a los ojos. Solo una pregunta de negocios. «Todavía no. Tamsin vendrá mañana para ayudar con los preparativos». «Bien», asintió Quentin. «Habrá unas 20 personas, la mayoría del trabajo, y Sibel se ofreció a enseñarnos otra casa, un poco más cara pero mejor situada». Merritt se tensó. «Quentin, ya hemos elegido una casa, hemos dejado un depósito, hemos firmado los papeles preliminares». «Lo sé, lo sé». Hizo un gesto indiferente con la mano. «Pero Sybel dice que podemos redirigir el depósito a una nueva propiedad. Ella lo arreglará. Ya veremos, ¿vale? Mañana, después del trabajo». Sin esperar respuesta, salió de la cocina, aflojándose la corbata. Merritt permaneció de pie, sintiéndose vagamente inquieta. Algo iba mal, algo más allá del evidente enfriamiento de su relación. Los 2 días siguientes transcurrieron en un ajetreo de preparativos para la fiesta. Tamsin, como había prometido, ayudó en la organización. Encargaron comida, bebidas, decoraron la casa. La víspera, Merritt se probó ante el espejo un vestido azul oscuro. Lo había elegido a propósito. Quentin le había dicho una vez que era el color que mejor le sentaba. Quizá hoy, rodeada de colegas a los que respetaba, se sentiría orgulloso de que volviera a ser su esposa. «Estás preciosa», dijo Tamsin, asomándose al dormitorio. Había llegado pronto para ayudar con los últimos preparativos. «Gracias», sonrió Merritt, insegura mirando su reflejo. A sus 37 años seguía teniendo buen aspecto. Figura esbelta, pelo castaño bien peinado, ojos vivaces. Quizá no tan espectacular como 10 años atrás, pero lo bastante atractiva. Al menos quería creerlo. «Todo está listo abajo», continuó Tamsin. «El servicio de catering ha preparado los aperitivos, el bar está organizado. Por cierto, he visto la lista de invitados en tu mesa. ¿Es la Sable Odell, la agente inmobiliaria?» «Sí», asintió Merritt, dándose los últimos toques de maquillaje. Quentin dijo que quería agradecerle su ayuda con la casa. Tamsin frunció el ceño. «¿Y eso no te molesta? Después de que prácticamente te ignorara en la entrega de premios, pero la colmara de agradecimientos». Merritt dejó el rímel sobre el tocador y se volvió hacia su amiga. «Claro que me molesta. ¿Pero qué puedo hacer? ¿Montar un escándalo? ¿Prohibirle que invite a sus colegas?», suspiró. «Quizá le estoy dando demasiadas vueltas. Tal vez ella sea una buena profesional y él aprecie su profesionalidad. Tal vez», asintió Tamsin, insegura. «En cualquier caso, esta noche es tu casa y tú eres la anfitriona de la velada. Mantén la cabeza alta». Merritt asintió y miró una vez más su reflejo. Esta noche intentaría ser la esposa perfecta de un financiero de éxito. Por él, por ella misma, por su matrimonio, que aún podía salvarse. La casa se llenó de voces y risas. Los invitados iban llegando uno a uno, y Merritt los recibía en la puerta con una copa de champán en la mano y una sonrisa de bienvenida en la cara. Era una anfitriona estupenda. Sus años en el negocio de las bodas le habían enseñado a crear un ambiente relajado y a hacer que la gente se sintiera cómoda. «Merritt, todo tiene una pinta estupenda», dijo Helen, la mujer de uno de los colegas de Quentin, recorriendo con la mirada el salón con sus arreglos florales blancos y sus velas parpadeantes. «Gracias», sonrió Merritt. «Espero que te diviertas». Quentin estaba en el bar,
rodeado de sus colegas del departamento financiero. Era el centro de atención, como de costumbre. Estaba contando una historia, gesticulando y sonriendo mientras los demás escuchaban atentamente. Merit le observa desde la distancia. Estaba guapo con su traje gris oscuro y la corbata azul que ella le había elegido esta mañana. Incluso después de 12 años de matrimonio, a veces se sorprendía a sí misma pensando que su marido era un hombre atractivo capaz de seducir a cualquier mujer. «¿Cómo lo llevas?», preguntó Tamsin en voz baja acercándose a ella con una copa de vino. «Estoy bien». Merit dio un sorbo a su champán. «De momento todo va bien». «¿Ya está aquí?». Tamsin miró la habitación con atención. «No». Merit sabía por quién preguntaba su amiga. Pero Quentin dijo que estaría. En ese momento volvió a sonar el timbre. Merit se disculpó con Tamsin y fue a abrir. En el umbral estaba Sybil Odell, una mujer alta y delgada con el pelo platino recogido en un elegante moño. Llevaba un vestido rojo ajustado y zapatos de tacón alto que la hacían parecer aún más alta. «Mérito, querida». Sybil se inclinó y besó el aire junto a su mejilla. «¿Qué velada tan encantadora has preparado?». Olía a perfume caro, ácido, con notas de jazmín. Merit sintió una punzada de celos. Sybil era exactamente el tipo de mujer que siempre atraía la atención de Quentin, segura de sí misma, vistosa, ambiciosa. «Gracias, Sybil». Merit dio un paso atrás, dejando entrar a su invitada en la casa. «Pasa, Quentin está en el bar». Sybil sonrió, mostrando unos dientes blancos y perfectamente alineados, y entró en el salón. Merit notó cómo la expresión de Quentin cambiaba al ver a Sybil, una sonrisa especial que hacía mucho tiempo que Merit no veía. Inmediatamente se disculpó con sus compañeros y se dirigió hacia la recién llegada invitada. «Sybil, lo has conseguido». Quentin abrazó ligeramente a la mujer y le besó la mejilla. Su mano permaneció en la cintura de la mujer un poco más de lo debido. Merit respiró hondo, tratando de reprimir la creciente ansiedad. Quizá estaba exagerando. Tal vez solo fuera un saludo amistoso. «¿Va todo bien?». Tamsin volvió a estar a su lado. «Sí». Merit sonrió tensa. «Solo estoy un poco cansada. Vamos a ver los aperitivos». Fueron a la cocina, donde la empresa de catering estaba preparando otra tanda de canapés. «No quiero parecer paranoica», dijo Merit en voz baja, asegurándose de que nadie pudiera oírlas. «¿Pero has visto cómo la ha saludado?». Tamsin asintió. «Sí que lo vi, y no creo que esté siendo paranoica. No me gusta cómo se miran». Merit sintió que se le apretaba el corazón. Incluso Tamsin, normalmente inclinada a calmar las cosas y encontrar explicaciones racionales, se había dado cuenta de la química que había entre Quentin y Sybil. «Quizá me esté volviendo loca de verdad», susurró Merit. Tamsin le apretó la mano. «No digas eso. Eres su mujer. Tienes 12 años de matrimonio a tus espaldas, y ella es joven, guapa y sin el bagaje del pasado». Merit sonrió con amargura. «Quería decir encaprichamiento temporal», replicó Tamsin con firmeza. «Suele ocurrir. Los hombres de su edad a menudo pasan por la crisis de los 40». Merit sacudió la cabeza. «Eso no es excusa para engañar, Tamsin». «Por supuesto que no. Yo solo…». Tamsin dejó de hablar sin saber qué decir. Uno de los empleados del catering se les acercó con una bandeja llena de entremeses gourmet. «Todo listo, señora. ¿Dónde lo quiere?». «Lo llevaré yo misma». Merit cogió la bandeja. «Gracias, señora». «¿Está usted segura?», preguntó Tamsin. «Puedo…». «Está bien». Merit se enderezó y cuadró los hombros. «Soy la anfitriona de la velada, ¿recuerdas?». Volvió a la sala de estar, donde los invitados ya se habían dividido en pequeños grupos, discutiendo las últimas noticias y cotilleos de la oficina. Quentin y Sybil estaban junto a la ventana, inmersos en una conversación íntima. Estaban tan juntos que se tocaban los hombros. Sybil decía algo, inclinándose hacia el oído de Quentin,
y él sonreía con esa sonrisa especial que Merit había creído reservada para ella. Merit se acercó a la mesa central y empezó a colocar los aperitivos, intentando no mirar en su dirección. Sentía cómo se le enrojecía la cara, de vergüenza, de rabia, de impotencia. ¿Realmente todos ven lo que ella ve? ¿Se da cuenta todo el mundo de lo que está pasando? Merit, la llamó Quentin de repente a su lado. Deberíamos abrir más vino, y creo que nos estamos quedando sin hielo. De acuerdo, lo haré yo, asintió ella sin mirarle a los ojos. Bien. Le dio una palmada en el hombro como si no fuera su esposa, sino una especie de subordinada, y se volvió hacia Sybil. Merit se dirigió a la barra, donde el hombre del catering ayudaba con las bebidas. Podríamos abrir unas cuantas botellas más de vino tinto, y necesitamos hielo, dijo. Desde luego, señora, asintió el camarero. Mientras él abría el vino, Merit observaba a los invitados. La mayoría eran colegas de Quentin, a quien apenas conocía. Hablaban de trabajo, de los mercados, de las últimas noticias financieras, temas de los que Quentin siempre había intentado escudarla, pensando que eran demasiado complicados para ella. Era como si el hecho de que dirigiera con éxito su propio negocio no significara nada. Mérito. Se le acercó Helen, la mujer del colega de Quentin. No puedo evitar preguntar, ¿quién hizo la decoración? Es tan elegante. Lo he hecho yo, sonrió Merit. En mi negocio tengo que decorar mucho. Ah, sí, tienes un salón de bodas, asintió Helen. Quentin habla tan poco de tu trabajo que casi lo había olvidado. ¿Qué tal te va? Bien, gracias. Merit sintió una punzada de resentimiento ante las palabras de Helen. ¿Acaso Quentin nunca mencionaba sus logros? Estamos en plena temporada de calor. Muchas bodas de verano. Ya me lo imagino. Helen bebió un sorbo de vino. Debe de ser interesante trabajar con novias, aunque a veces debe de ser difícil, ¿verdad? Varía, respondió Merit con diplomacia, pero sobre todo es un trabajo muy gratificante. Ver a una mujer transformarse al encontrar el vestido perfecto es una sensación muy especial. Hablaron un momento más antes de que Helen se apartara para atender a los demás invitados. Merit cogió una bandeja de canapés y empezó a dar vueltas por la sala, ofreciendo aperitivos. Cuando se acercó a Quentin y Sybil, oyó un fragmento de su conversación. «Una vista espectacular del lago», dijo Sybil. «Y los vecinos son todos gente de éxito. Directores ejecutivos, médicos, abogados. Es otro nivel, ¿sabes?» «Suena divertido», asintió Quentin. «Aunque el precio, claro. Hay que pagar por la calidad». Sybil se encogió de hombros. «Pero seguro que es una gran inversión. En 5 años el valor aumentará al menos un 30%. Merit se dio cuenta de que estaban hablando de la nueva casa de la que hablaba Quentin, una casa aún más cara que la que ya habían elegido, una casa sobre la que ni siquiera la había consultado seriamente. ¿Un tentempié?, preguntó acercándose a ellos con una bandeja. Sybil echó un vistazo a la bandeja. «Oh, esto tiene una pinta deliciosa», cogió un canapé de salmón. «Quentin, tienes que probarlo. Es tan exquisito». Merit oyó una nota de condescendencia en su voz, como si Sybil se preguntara si habría algo que realmente valiera la pena en esta casa. Quentin cogió el aperitivo y sus dedos entraron en contacto con los de Sybil durante un instante. Merit los vio intercambiar rápidas miradas. Había algo íntimo en ellas, secreto, reservado solo para ellos dos. «Gracias, cariño», le dijo Quentin a Merit en un tono como si fuera una asistente. Merit asintió y siguió caminando, sintiendo que le ardían las mejillas. Humillación. Eso era lo que sentía. Humillación de que su marido estuviera flirteando con otra mujer delante de ella, en su propia casa, en una fiesta que ella había organizado. A medida que avanzaba la velada, Merit se dio cuenta de que Quentin había bebido bastante. Normalmente se controlaba en esos eventos, pero esta noche parecía estar intencionadamente borracho.
Su voz era cada vez más fuerte, sus risas más estridentes y sus gestos más estridentes. Sibyl no se apartaba de él, siempre tocándole el brazo o el hombro, acercándose demasiado cuando decía algo. ¿Va todo bien?, preguntó Tamsin, acercándose a Merritt, que estaba de pie contra la pared, observando. No, respondió Merritt con sinceridad. Pero, ¿qué puedo hacer? ¿Hablar con él? ¿Llevarlo a otra habitación? ¿Decirle que bebe demasiado? ¿Y parecer una zorra controladora? Merritt negó con la cabeza. No, gracias. No les daré ese placer. Tamsin suspiró. Merritt, esta es tu casa, tu fiesta. Tienes derecho a... ¿A qué? Merritt la interrumpió. Una escena de celos, un escándalo público. No, Tamsin, solo estoy... pasar la noche. Y luego pensaré qué hacer a continuación. Los del catering anunciaron que los entremeses calientes estaban listos. Merritt se dirigió a la cocina para ayudar a prepararlos. Estaba colocando una quiche en miniatura en una bandeja de plata cuando oyó a Quentin anunciar en voz alta un brindis. ¡Por mi equipo! Su voz resonó por toda la casa. Por los mejores analistas financieros del estado de Michigan. Hubo vítores y tintineo de copas. Merritt recogió la bandeja de quiche y regresó al salón. Quentin estaba de pie en el centro de la habitación, balanceándose, con un vaso de whisky en la mano. Sibyl estaba a su lado, con la mano apoyada en su hombro en un gesto posesivo. Y un agradecimiento especial a Sibyl, continuó Quentin señalándola con el vaso, por ayudarnos a encontrar la casa de nuestros sueños. Sibyl sonrió e hizo una leve reverencia, aceptando los aplausos. Solo hago mi trabajo, dijo con fingida modestia. Y por clientes como tú, Quentin, haría cualquier cosa. Había una implicación inconfundible en sus palabras, y por la forma en que algunos de los invitados intercambiaron miradas, Merritt se dio cuenta de que ellos también se habían dado cuenta. Se acercó a la mesa central para dejar una bandeja con aperitivos. Los invitados empezaron a acercarse para coger su comida. Merritt se quedó cerca, ayudando y respondiendo a los cumplidos sobre la organización de la velada. Sirvientes! Sonó de pronto la voz potente de Quentin. ¡Servid todos! La sala enmudeció al instante. Todas las miradas se volvieron primero hacia Quentin y luego hacia Merritt. Ella se quedó helada, incapaz de creer lo que oía. De verdad la había llamado Sibyl en su propia casa, delante de toda aquella gente. Sibyl estaba de pie junto a Quentin, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Se inclinó hacia él y le susurró algo al oído, lo que le hizo sonreír. Merritt sintió que se le iba la sangre de la cara. La vergüenza, la ira y la humillación se mezclaron en un sentimiento abrumador. Dejó caer la cuchara que sostenía en la mano sobre la bandeja de plata con un fuerte tintineo. El silencio en la sala se hizo ensordecedor. Nadie sabía cómo reaccionar. Algunos de los invitados miraban al suelo, otros fingían no oír, otros intercambiaban miradas confusas. «Quentin», exclamó indignada Helen, la mujer de su colega, «esto es totalmente inapropiado». «¿Qué?». Quentin extendió las manos con una sonrisa tonta en la cara. «Solo era una broma. Merritt no se ofende, ¿verdad, querida?». Todas las miradas se volvieron de nuevo hacia Merritt. Estaba de pie, agarrada a los bordes de la mesa con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Su rostro era una máscara de calma, pero en su interior se desataba una tormenta de emociones. «Merritt no es una sirvienta», intervino Tamsin, acercándose a su amiga y poniéndole una mano en el hombro. «Es la dueña de esta casa y una empresaria de éxito, y merece respeto. Vamos, todo el mundo sabe que era una broma». Quentin hizo un gesto con la mano, derramando parte del whisky sobre la alfombra. «Merritt entiende el humor, ¿verdad, querida?». Merritt por fin encontró fuerzas para hablar. «Creo que deberías beber un poco de agua, Quentin», dijo con voz uniforme. «Has bebido demasiado». «Estoy bien», le replicó. «Y no me digas lo que tengo que hacer en mi casa».
En nuestra casa, le corrigió Merit, sintiendo que la ira se acumulaba en su interior. Y no te estoy diciendo lo que tienes que hacer, te lo estoy sugiriendo. Cybele se adelantó. Quentin, quizá deberíamos salir a tomar el aire. Lo cogió bajo el brazo. Quería enseñarte las fotos de la casa de la que hablamos. Quentin dejó que ella lo condujera al patio trasero, dirigiendo a Merit una mirada de desprecio. Cuando salieron, el salón se llenó de conversaciones apagadas. Los invitados intentaron fingir que no había pasado nada, pero Merit pudo ver las miradas compasivas que lanzaban en su dirección. «Lo siento mucho», susurró Tamsin, que seguía a su lado. «No tenía derecho a hablarte así». Merit respiró hondo, tratando de calmarse. «Está bien», dijo, aunque ambas sabían que no era así. Sigamos con la velada. ¿Estás segura? Podríamos irnos a mi casa». «No», respondió Merit con firmeza. «No me escaparé de mi propia casa. No les daré ese placer». Se enderezó y levantando la cabeza siguió ayudando a los invitados con los aperitivos, manteniendo la conversación, siendo la perfecta anfitriona. Pero algo en su interior se rompió. Algo importante e irreparable. A través de la ventana, Merit vio a Quentin y Cybele muy juntos en el patio trasero. Cybele mostraba algo en su teléfono y Quentin se inclinaba hacia ella más de lo necesario. En un momento dado, su mano se deslizó por la espalda de ella y se detuvo en su cintura. «No mires», dijo Tamsin en voz baja, notando hacia dónde se dirigía la mirada de su amigo. «Solo conseguirás hacerte más daño». Merit se dio la vuelta y se encontró con la mirada de Helen. Sus ojos estaban llenos de simpatía. «Solo quería decirte», dijo Helen en voz baja mientras se acercaba, «que no te mereces que te traten así, y mucha gente de aquí no piensa lo mismo». «Gracias». Mérito intentó sonreír, pero no fue muy convincente. «Es que... un mal día». «No», Helen negó con la cabeza. «No es un mal día. Es una falta de respeto, y nadie debería tolerar eso, y menos de su cónyuge». Merit no sabía qué decir. Una parte de ella quería defender a Quentin, decirle que no siempre era así, que solo era el alcohol. Pero la otra parte, la más honesta, sabía que Helen tenía razón. Lo que había ocurrido esta noche no era más que la culminación de un largo proceso, un proceso en el que Quentin había dejado poco a poco de respetarla como esposa, como compañera, como persona. La fiesta duró 1 o 2 horas más, pero para Merit era como si el tiempo se hubiera detenido. Se movía y hablaba con el piloto automático, sonreía cuando era necesario, pero por dentro solo sentía vacío. Quentin y Cybele volvieron a la casa, pero se mantuvieron separados, inmersos en su propio mundo. Cuando el último invitado se hubo marchado, Merit empezó a recoger vasos y platos, aunque la empresa de catering debería haberse encargado de ello. «Déjalo», dijo Tamsin, quitándole el vaso de las manos. «Lo limpiarán. Vamos arriba». Merit asintió y dejó que su amiga la condujera al dormitorio. Quentin había desaparecido. Tal vez había salido para acompañar a Cybele hasta su coche. A Merit le daba igual. Se sentía vacía, como si todas sus emociones la hubieran abandonado de golpe. «No puedes quedarte aquí esta noche», dijo Tamsin cuando se quedaron solas. «Vamos a mi casa». Merit negó con la cabeza. «No, me quedaré. Necesito pensar». «¿Qué hay que pensar?». Tamsin se indignó. «Te humilló delante de todos tus conocidos. Prácticamente estaba coqueteando abiertamente con esta mujer, en tu casa». «Lo sé», replicó Merit en voz baja. «Por eso necesito pensar sobre lo que voy a hacer a continuación». Tamsin la miró durante unos segundos y luego asintió. «De acuerdo, pero prométeme que me llamarás si lo necesitas, cuando quieras, de día o de noche». «Lo prometo», Merit abrazó a su amiga. «Gracias, por todo». Cuando Tamsin se fue, Merit se puso el pijama y se sentó en el borde de la cama.
La casa se calmó lentamente mientras el personal del catering terminaba de limpiar y se marchaba. Oyó la puerta principal abrirse y cerrarse por última vez, y se hizo un silencio absoluto. Quentin aún no había vuelto. Merit cogió su teléfono y abrió la foto de la casa que estaban a punto de comprar. Habitaciones amplias y luminosas, grandes ventanales, un hermoso jardín. La casa de sus sueños. La casa de sus sueños. ¿O era solo la suya? Guardó el teléfono y se recostó mirando al techo. Las lágrimas que había estado reteniendo durante toda la noche fluyeron finalmente por sus mejillas. Pero no eran lágrimas de autocompasión, eran lágrimas de comprensión. La comprensión de que su matrimonio, tal como lo conocía, había terminado. Y ahora tenía que decidir qué hacer a continuación. Merit se despertó con el ruido del agua de la ducha. Ya había luz fuera de la ventana y el reloj de la mesilla de noche marcaba las 8. No recordaba cuándo había llegado Quentin a casa. Debió de ser después de que ella se durmiera. Le dolía la cabeza y tenía los ojos hinchados de lágrimas. Los sucesos de la noche anterior afloraban en fragmentos, como fotogramas de una película especialmente desagradable. Criada! Sírveles a todos. Merit cerró los ojos, tratando de borrar el momento de su memoria, pero pareció grabarse en su mente. Humillación. Humillación pública y deliberada. Delante de sus amigos, delante de los colegas de Quentin, delante de aquella mujer. El sonido del agua se detuvo. Merit cerró rápidamente los ojos, haciéndose la dormida. No estaba preparada para hablar con su marido. No ahora. Quizá nunca. Quentin salió del baño unos minutos después, oliendo a perfume caro. Merit le oyó abrir el armario, sacar ropa, vestirse. Sintió su presencia en la habitación, tan familiar y a la vez tan extraña. Finalmente, los sonidos se apagaron. Merit abrió un ojo y vio a Quentin frente al espejo, anudándose la corbata. Tenía el aspecto de siempre, fresco, arreglado, organizado. Ni rastro de la intoxicación de la noche anterior, ni una sombra de vergüenza o remordimiento. ¿Cómo pudo? ¿Cómo podía estar allí, preparándose para ir a trabajar como si ayer no hubiera pasado nada? «Buenos días», dijo Quentin, observando en el espejo que ella estaba despierta. «Te he dejado café en la cocina». Merit se sentó lentamente en la cama y se subió la manta hasta la barbilla como si pudiera protegerla. «Gracias», su voz sonaba ronca. Quentin se volvió hacia ella, ajustándose los puños de la camisa. «Fue una buena fiesta la de anoche», dijo despreocupadamente. «Todo el mundo disfrutó». Merit lo miró perpleja. ¿Lo decía en serio? ¿De verdad creía que la noche había ido bien? «Me has llamado sirvienta», dijo en voz baja. «Delante de todos nuestros invitados». Quentin puso los ojos en blanco. Dios, Merit, era una broma. No puedes ser tan sensible. ¿Una broma? No podía creer lo que oía. Me has humillado públicamente y ha sido una broma. Exacto. Recogió su reloj de la mesa y se lo puso. Todo el mundo acertó. Menos tú, obviamente. Merit sintió que la ira se acumulaba en su interior. ¿Y tu flirteo con Sybil? ¿También era una broma? Quentin se quedó inmóvil un momento y luego se encogió de hombros. No sé de qué me estás hablando. Sybil es nuestra agente inmobiliaria y mi colega. Hemos estado hablando de negocios. ¿En nuestra casa? ¿En la fiesta? ¿Abrazarla en el patio trasero? ¿Me estaba siguiendo? Había una nota fría en su voz. Esto se está volviendo paranoico, Merit. Recogió su maletín y se dirigió a la puerta. Esta noche tengo una reunión importante. No me esperes para cenar. Por supuesto, sonrió Merit con amargura. ¿Cuándo fue la última vez que te esperé para cenar? Quentin se detuvo en el umbral y la miró con una expresión que era una mezcla de irritación y algo parecido a la lástima. ¿Sabes cuál es tu problema, Merit? Estás dramatizando demasiado. Siempre lo has hecho. Por eso, cortó la frase y sacudió la cabeza. No te preocupes. Te veré esta noche.
La puerta se cerró tras él y Merit se quedó sola. Por eso, ¿qué? ¿Qué iba a decir? ¿Por eso ya no te quiero? ¿Por eso encontré a otra persona? Oyó un portazo y el sonido del motor de un coche arrancando. Quentin se marchó, dejándola en la casa vacía con una pesada carga de palabras no dichas y preguntas sin resolver. Merit se levantó de la cama y se dirigió lentamente al cuarto de baño. El rostro en el espejo parecía extraño, pálido, con ojeras, con una expresión congelada de pérdida. Abrió el grifo y se lavó la cara durante largo rato, como si pudiera borrar no solo los restos de lágrimas, sino también toda la noche anterior, todos los resentimientos y decepciones que había acumulado a lo largo de los años. Cuando bajó a la cocina, encontró el café que Quentin le había prometido, frío e insípido, simbólico, como su relación, antes caliente y llena de vida, ahora fría e insípida. Merit tiró el café al fregadero y preparó uno nuevo. Mientras la cafetera zumbaba, miró el desorden que había dejado la fiesta de anoche. La empresa de catering había limpiado la mayor parte, pero aún quedaban vasos vacíos sobre la mesa y el chal olvidado de alguien tirado en el sofá del salón. Sonó el teléfono de Merit. Era Tamsin. «¿Qué tal estás?», preguntó a su amiga sin preámbulos. «No lo sé», respondió Merit con sinceridad. «Confundida, enfadada, desolada. ¿Está ahí? Ya se ha ido a trabajar. Y adivina qué. Actuó como si nada hubiera pasado anoche. Dijo que era una D y que yo era demasiado sensible». Tamsin hizo un ruido exasperado. Típico gaslighting. Te humilla y luego te acusa de tomarte las cosas a mal. Niega haber flirteado con Sibling, continuó Merit. Dice que solo hablaban de negocios. ¿Le crees? Merit guardó silencio un momento. No, dijo finalmente. No le creo. Vi cómo se miraban. La forma en que él la tocaba. Era más que una relación de negocios. Merit, la voz de Tamsin se volvió seria. Tienes que pensar seriamente en tu matrimonio, lo que te da y lo que te quita. Lo sé. Merit se sentó a la mesa de la cocina sintiendo el cansancio que parecía surgir de lo más profundo de su ser. Es que 12 años, Tamsin, 12 años de vida. 12 años, algunos de los cuales fueron felices, la corrigió Tamsin con suavidad. Y otros no lo fueron, y tú lo sabes mejor que yo. Merit guardó silencio, sabiendo que su amiga tenía razón. Los últimos años de su matrimonio habían sido más costumbre que felicidad. Habían vivido vidas paralelas, cruzándose solo ocasionalmente, en actos sociales, en conversaciones sobre asuntos domésticos, al planear la compra de una nueva casa. Una casa. $950,000 de su dinero. Dinero que había ganado trabajando duro, construyendo un negocio de éxito desde cero. Dinero que había heredado de su querida abuela, y todo iba a ir a parar a la casa en la que Quentin probablemente planeaba vivir con su nueva mujer. «Tengo que irme», dijo Merit. «Te llamaré más tarde». Terminó la llamada y subió al dormitorio que compartía con Quentin. Su teléfono estaba en la mesilla de noche, un modelo antiguo que utilizaba en casa como reserva. El teléfono principal siempre estaba con él, pero Merit lo cogió. La pantalla estaba bloqueada, pero ella conocía la contraseña. El cumpleaños de Quentin, los 6 dígitos que utilizaba siempre que podía. Le temblaba la mano al teclear los números. Una parte de ella no quería saberlo, no quería confirmar sus sospechas. La otra parte, la más fuerte, exigía la verdad, por amarga que fuera. El teléfono se desbloqueó. Merit abrió el Messenger y vio un diálogo con Sybil Odell. El último mensaje había sido enviado anoche, después de que ella hubiera subido las escaleras. «Gracias por una velada maravillosa. Parecías tan varonil cuando la pusiste en su sitio. Estoy deseando que estemos juntos en nuestro nuevo hogar». Merit sintió que las náuseas le subían a la garganta. Se desplazó por la correspondencia, leyendo los mensajes anteriores.
¿Sigue sin sospechar nada? No, cree que solo estamos comprando una casa. Pobrecita, es tan ingenua. He elegido la perfecta, la que te enseñé ayer. En cuanto se cierre el trato y se deposite su dinero, podremos empezar nuestras vidas. No puedo esperar. Estos 12 años han sido un verdadero desafío. 12 años. Su matrimonio. Una prueba. Merit se hundió en la cama, aún con el teléfono entre las manos. Siguió leyendo, incapaz de detenerse, aunque cada palabra era como una puñalada. ¿Y si cambia de opinión sobre la casa? No cambiará. Siempre hace lo que le pido. Además, es una buena inversión. Le gustan esas cosas prácticas, racionales. Y después de mudarnos, encontraré el momento adecuado para divorciarme de ella. Ella recibirá una indemnización, claro, pero la casa seguirá siendo nuestra. Merit soltó el teléfono como si de repente estuviera al rojo vivo. Un plan. Tenían un plan. Usar su dinero para comprar la casa y luego, ¿qué? ¿Tirarla como si fuera innecesaria? ¿Dejarla con algún tipo de compensación, quedándose con la casa en la que había invertido todo lo que tenía? La ira, brillante y ardiente, se encendió en su interior. No, no permitiría que hicieran eso. No permitiría que la utilizaran de ese modo. Merit se levantó y caminó decidida hacia el ordenador. Lo encendió y abrió la banca electrónica. Su cuenta mostraba una importante cantidad de dinero, dinero que iba a destinarse a la compra de una casa, dinero que iba a transferir mañana, cuando Quentin y ella fueran a firmar los últimos papeles. Merit encontró el teléfono del banco y marcó el número. Tras unos pitidos, contestó una amable voz femenina. Buenos días, First National Bank of Michigan. ¿En qué puedo ayudarle? Buenos días. La voz de Merit sonó inesperadamente firme. Me llamo Merit Harlow. Me gustaría cancelar una transferencia de fondos programada. Por supuesto, señorita Harlow. ¿Puedo pedirle que confirme algunos datos de identificación? Merit ha respondido a todas las preguntas para confirmar su identidad. Gracias, señorita Harlow. ¿De qué transferencia estamos hablando? Una transferencia de $950.000 programada para mañana. Ese es el pago inicial de la casa. Sí, veo la transferencia en el sistema. ¿Quiere cancelarla? Sí, respondió Merit con firmeza. Y me gustaría cambiar el acceso a esta cuenta. Actualmente, mi marido está autorizado a ver la información que hay en ella. Me gustaría anular esta autorización. Comprendo. El empleado del banco pareció darse cuenta de la gravedad de la situación. ¿Puedo preguntarle si piensa transferir esos fondos a otro lugar? Merit se lo pensó. No lo había pensado, pero el empleado tenía razón. Quentin podría intentar conseguir el dinero de otra manera. Sí, dijo. Me gustaría abrir una nueva cuenta a mi nombre y transferir allí todos los fondos. Está bien, señorita Harlow. Puedo ayudarla con eso ahora mismo. Tardaré unos 15 minutos. Gracias, se sintió aliviada Merit. Le estaría muy agradecida. Efectivamente, el proceso duró unos 15 minutos. Al final de la conversación, Merit tenía una cuenta nueva, completamente a salvo del acceso de Quentin, y todos sus fondos habían sido transferidos allí. Ya está, señorita Harlow, dijo el empleado del banco. Sus fondos están ahora seguros en la nueva cuenta. La transferencia programada ha sido cancelada. ¿Hay algo más que pueda hacer por usted? No, gracias, ha sido usted de gran ayuda, le agradeció Merit sinceramente. Cuando terminó, se recostó en la silla y respiró hondo. El primer paso estaba dado. Ahora tenía que decidir qué hacer a continuación. Merit volvió a llamar a Tamsin. Acabo de cancelar la transferencia de la casa, dijo en cuanto contestó su amiga, y he transferido todos mis fondos a una cuenta nueva a la que Quentin no tiene acceso. Vaya. Tamsin sonaba sorprendida pero contenta. ¿Qué ha pasado? Encontré correspondencia entre él y Sibel en su teléfono. Merit sintió que su ira aumentaba de nuevo. Tienen una aventura, Tamsin,
y planeaban usar mi dinero para comprar una casa y luego Quentin iba a divorciarse de mí. Dios mío, exhaló Tamsin. Merit, lo siento mucho. No lo sientas. Merit se sorprendió de su propia calma. Me alegro de haber descubierto la verdad antes de perder todo mi dinero. Y ahora sé lo que tengo que hacer. ¿Y qué harás tú? Me iré, respondió Merit con sencillez. Esta noche, ¿puedo quedarme un rato contigo? Por supuesto, exclamó Tamsin. Mi habitación de invitados es toda tuya, todo el tiempo que quieras. Gracias. Merit se sintió agradecida por tener una amiga así. Iré esta noche. ¿Quieres que vaya a ayudarte a hacer las maletas? No, yo me las arreglo. Merit recorrió con la mirada el dormitorio que había compartido con Quentin durante tantos años. Tengo que hacerlo sola. Después de hablar con Tamsin, Merit llamó a su peluquería y le dijo que hoy no iría. Odette, su ayudante, le aseguró que ella se encargaría de todos los clientes y preguntas. Entonces, Merit sacó una maleta grande del entresuelo y empezó a hacer la maleta. Solo se llevó lo esencial: ropa, documentos personales, fotografías, recuerdos, todo lo que pudiera llevarse sin levantar sospechas, muebles, electrodomésticos. La mayor parte de los bienes adquiridos conjuntamente decidió dejarlos atrás. Eran solo cosas, y estaba salvando algo más valioso: a sí misma, su dignidad, su futuro. Recogiendo su ropa, Merit encontró el vestido azul marino que se había puesto la noche anterior, el mismo con el que había sido humillada delante de todos. Lo arrugó y lo tiró a un rincón. Luego cambió de idea, lo recogió y lo volvió a colgar con cuidado en el armario. Dejó que se quedara allí como recordatorio para Quentin de lo que había perdido. A media tarde, las cosas principales estaban empaquetadas. Merit hizo varios viajes al coche cargando maletas y cajas en el maletero. Los vecinos podían verla, pero a ella no le importaba. Que la vieran, que supieran que se iba, que Quentin se enterara por ellos si tenía que hacerlo. En su última ronda por la casa, Merit se detuvo en el salón donde ayer había tenido lugar su humillación pública. La habitación parecía limpia y ordenada. La empresa de catering había hecho un buen trabajo. No había ni rastro de la fiesta, ni de lo ocurrido. Era como si nunca hubiera ocurrido. Pero había ocurrido, y Merit llevaría consigo su recuerdo. En la mesa de la cocina dejó un sobre con la etiqueta Quentin. Dentro había una breve carta. Encontré tu correspondencia con Sybil. Conozco tus planes. He cancelado la transferencia de dinero para la casa y he retirado mis fondos. No intentes ponerte en contacto conmigo. Habla con mi abogado. Pronto recibirás los papeles del divorcio. Mérito. No escribió sobre sus sentimientos, el dolor, la angustia. Habría sido un desperdicio de palabras. Quentin sabía lo que hacía. Sabía cuánto la lastimaba, y lo hizo de todos modos. Merit echó un último vistazo a la casa que una vez creyó suya y salió, cerrando la puerta tras de sí. No dejó la llave. Dejó que Quentin cambiara las cerraduras él mismo si quería. Al subir al coche, Merit volvió a mirar el teléfono. No había llamadas de Quentin. Probablemente estaba demasiado ocupado con el trabajo o, más probablemente, con su hermano. Bueno, tanto mejor, menos drama. Arrancó el motor y salió del camino de entrada. En el espejo retrovisor, la casa se hizo cada vez más pequeña hasta que desapareció por completo al doblar la esquina. Con ella desapareció una parte de su vida, 12 años que ahora parecían perdidos. Pero había otra vida por delante, una nueva, sin Quentin, sin humillaciones, sin la constante sensación de que no era lo bastante buena. Una vida en la que se respetaría a sí misma y exigiría respeto a los demás. Merit encendió la radio y giró hacia la calle que conducía a la casa de Tamsin. La canción que sonaba parecía apropiada, algo sobre nuevos comienzos y libertad. Sonrió entre las lágrimas que empezaban a asomar de nuevo a sus ojos. Era el final de un capítulo y el comienzo de otro.
Al llegar a casa de Tamsin, Merit vio que su amiga ya la esperaba en el porche. Aparcó, salió del coche y dejó que Tamsin la abrazara con fuerza, como si quisiera protegerla del mundo. «Puedes hacerlo», susurró Tamsin. «Eres fuerte, Merit, más fuerte de lo que crees». Merit asintió, sin confiar en su voz. No sabía lo que le esperaba, pero sabía una cosa: no permitiría que nadie más la tratara como Quentin la había tratado, nunca más. La primera llamada de Quentin llegó a las 6 de la tarde, mientras Merit y Tamsin ordenaban las cosas en el dormitorio de invitados. El teléfono vibró y su nombre apareció en la pantalla. Merit miró la pantalla con fría calma. «No voy a contestar», dijo, guardando el teléfono. «¿Estás segura?», preguntó Tamsin. «¿No sería mejor dejarlo claro desde el principio?». «Lo dejé claro en la carta. Ella puede llevárselo a mi abogado». El teléfono quedó en silencio, pero al cabo de un minuto volvió a sonar. Luego otro y otro. Tras el quinto timbrazo, Merit desconectó el sonido. «No se va a calmar», dijo Tamsin mientras ordenaba la ropa de Merit en el armario. «Lo sé», suspiró Merit, «pero no estoy preparada para hablar con él. Ahora mismo no». El teléfono siguió vibrando y empezaron a llegar notificaciones, mensajes. Merit cogió por fin el teléfono y abrió el Messenger. «¿Qué haces? ¿Dónde estás?» «Merit, contesta ahora mismo». «Estaré en casa en 20 minutos. Tenemos que hablar». «¿Por qué demonios cancelaste la transferencia? Tenemos una firma de documentos mañana». «Merit». Con cada mensaje, el tono se volvía más y más agresivo. Merit mostró la pantalla a Tamsin. «Allá vamos», dijo ella sin mucha emoción. «¿Bloqueamos su número?», sugirió Tamsin. Merit negó con la cabeza. «No, que escriba. Podría ser útil si el caso llegara a los tribunales». Las llamadas y los mensajes continuaron durante toda la noche. Merit no contestó, pero leyó cada mensaje con atención, guardándolos para su futuro abogado. A las 9 de la noche, el tono de los mensajes había cambiado. Ahora eran más suplicantes que amenazadores. «Merit, por favor, hablemos. No entiendo qué está pasando. Si es por lo de anoche, te pido disculpas. ¿Dónde estás? Estoy preocupada. ¿Estás en casa de Tamsin? Allí estaré». Ese último mensaje hizo que Merit se tensara. «Adivinó que estaba aquí», le dijo a Tamsin, amenazando con venir. Tamsin se levantó resueltamente de la cama. «Que lo intente. Tengo un sistema de seguridad y no temo llamar a la policía si monta una escena». El siguiente mensaje de Quentin llegó 10 minutos después. «Merit, ¿qué quieres decir con no intentes contactar conmigo? ¿Qué es toda esta mierda del divorcio? ¿Qué está pasando?» «Encontró la carta», afirmó Merit mostrándole el teléfono a Tamsin. «Ahora empieza la diversión», asintió ella con gesto adusto. No se equivocaban. 15 minutos después, el coche de Quentin se detuvo frente a la casa de Tamsin. Saltó de él y corrió hacia la puerta principal, tocando el timbre desesperadamente. «¡Merit!». Su voz, amortiguada por la puerta cerrada, seguía sonando lo bastante fuerte. «Merit, sé que estás ahí. ¡Abre!». Tamsin se acercó a la ventana y corrió la cortina. «Está furioso», informó. «Y un poco borracho, creo». «No la abras», pidió Merit. «Deja que se vaya». «No te preocupes, no lo haré». Sonó el timbre seguido de un fuerte golpe en la puerta. «Merit, Tamsin, abre la maldita puerta. Tenemos que hablar. Llamaré a la policía si no te vas inmediatamente», gritó Tamsin. «Esto es propiedad privada y estáis invadiendo». Hubo una breve pausa y luego se reanudaron los golpes, pero menos agresivos. «Merit, por favor». La voz de Quentin sonaba ahora casi suplicante. «No entiendo qué está pasando. Si has encontrado esos mensajes, no es lo que piensas. Puedo explicarlo todo». Merit sintió que la ira volvía a hervir en su interior. «No es lo que ella cree. ¿Qué hay que explicar?» «Vete, Quentin», dijo por fin, acercándose a la puerta pero sin abrirla. «No quiero hablar contigo». «Mérito»,
sonó aliviado. Menos mal que estás ahí. Abre, hablemos como adultos. Dije que te fueras. Escribí todo lo que necesitaba decir en la carta. Esto es una locura. La voz de Quentin volvía ahora a la ira. No puedes cancelar un trato así. ¿Sabes lo duro que he trabajado para conseguir esta casa? ¿Sabes lo que va a pasar ahora? Lo sé, replicó Merit con frialdad. Tendrás que explicarle a Sibel que tus planes de una nueva vida en esta casa después de mi divorcio quedan en suspenso. Se hizo el silencio. Entonces surgió la voz tranquila y casi sibilante de Quentin. ¿Has leído mis mensajes? ¿Revisaste mi teléfono? No, Quentin, se abrió solo y me mostró toda tu correspondencia, respondió Merit con sarcasmo. Claro que la he leído. Y ahora lo sé todo sobre tu aventura, sobre tus planes para utilizar mi dinero, sobre cómo ibas a echarme de tu vida en cuanto consiguieras lo que querías. Merit, no es... empezó él, pero ella lo interrumpió. Deja de mentir. Lo he visto todo, cada palabra. Pobrecita, es tan ingenua. Estos 12 años han sido una verdadera prueba. ¿Recuerdas esas palabras, Quentin? Tú las escribiste. Silencio otra vez. Entonces, eran solo palabras, Merit. Palabras estúpidas e irreflexivas. No pretendía... Basta. La voz de Merit sonaba cansada. Basta ya. No te creo. Ya no. ¿Qué pasa con nuestros 12 años de matrimonio? La voz de Quentin tenía una nota de desesperación. ¿No significa nada para ti? Sí, respondió Merit. Por eso me duele tanto, pero no dejaré que uses ese dolor contra mí. No dejaré que me manipules. Se acabó, Quentin. Vete o llamaremos a la policía de verdad. No puedes hacerme esto. Ahora su voz es casi un grito. No puedes cancelarlo todo. Tenemos una firma mañana. Hemos dejado un depósito. ¿Qué le voy a decir al agente inmobiliario? La verdad, responde Merit con frialdad. Que no puedes comprar esta casa sin mi dinero. O miente, como haces siempre. Me da igual. Merit, por favor. Quentin volvió a cambiar de táctica. Su voz se volvió suave, casi tierna. Te quiero. Siempre te he querido. Esos mensajes fue una estupidez, un momento de debilidad. Nunca quise dejarte. Quería que viviéramos en esta casa juntos y felices para siempre. Por favor, hablemos de ello. Merit sonrió con amargura. ¿Cuántas veces ensayaste ese discurso de camino aquí? Es muy convincente, pero ya no me creo tus palabras. Maldita sea, Merit. Quentin volvió a gritar. No puedes hacerme esto. Este es mi hogar, mi sueño. No tienes derecho. Era mi dinero, replicó Merit con calma. Y tengo todo el derecho a usarlo como me parezca. Te demandaré. Quentin ya casi gritaba. Responderás por esto. Me quedaré con tu salón, con tu negocio, con todo. Inténtalo, replicó Merit con inesperada firmeza. Ahora vete. Esta conversación ha terminado. Se alejó de la puerta, ignorando los continuos gritos y amenazas. Tamsin estaba cerca, con el teléfono en la mano, lista para llamar a la policía si la situación se descontrolaba. Lo estás haciendo muy bien, dijo en voz baja. Estás aguantando mucho mejor de lo que esperaba. Merit sonrió débilmente. No esperaba esto de mí. Los gritos en la puerta se fueron apagando poco a poco. Oyeron un portazo, el motor arrancó y el coche de Quentin se alejó chirriando los neumáticos. ¿Crees que volverá?, preguntó Merit. Tal vez, asintió Tamsin. Pero no esta noche. Está demasiado enfadado y borracho. Se irá a casa a lamerse las heridas. O volverá con su hermana para explicarle por qué sus planes se habían torcido. Merit se imaginó la escena. Quentin diciéndole a Sibel que no habría dinero para la casa, que todos sus planes se habían ido al traste. De algún modo, la idea le produjo satisfacción. Me pregunto qué dirá, se dijo Merit pensativa, cuando se entere de que la casa de sus sueños ha desaparecido. Apuesto a que se pondrá furiosa, sonrió Tamsin. Las mujeres como Sibel adoran a los hombres por lo que pueden darles. Y Quentin acababa de convertirse en un partido mucho menos atractivo. El teléfono de Merit volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de un número desconocido.
Merit, soy Sybil. No sé qué ha pasado entre vosotros dos, pero estás cometiendo un gran error. Quentin te ama. Por favor, no lo arruines todo por un estúpido malentendido. Merit le mostró el mensaje a Tamsin. Ahí está, comentó Tamsin. ¿Y ahora intenta hacer de pacificadora? Después de todo lo que escribió. Están desesperados. Merit negó con la cabeza. Las dos. Su plan se está desmoronando y no saben qué hacer. No respondió al mensaje de Cybele, sino que lo guardó como los demás. En su lugar, marcó el número que había encontrado antes en Internet. Levine and Associates Law Office, contestó una voz de mujer. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, dijo Merit. Necesito concertar una cita para una consulta sobre el divorcio. La mujer hizo unas cuantas preguntas estándar y concertó una cita para el día siguiente, a las 10 de la mañana. Merit le dio las gracias y dio por terminada la conversación. ¿Decidió no perder el tiempo?, preguntó Tamsin. Cuanto antes acabe, mejor, asintió Merit. 12 años ya es suficiente tiempo perdido. Así es. Tamsin pasó el brazo por los hombros de su amiga. Ahora vamos a cenar. He pedido tu pizza favorita. A la mañana siguiente, mientras Merit se preparaba para su reunión con el abogado, llegó un nuevo mensaje de Quentin. Merit, entiendo que estés enfadada y tienes derecho a estarlo, pero resolvamos esto de forma civilizada. Nunca quise hacerte daño. Por favor, reunámonos y hablemos, solos tú y yo. Merit no contestó. Se puso un traje estricto, uno de los que solía llevar a las reuniones de negocios, y reunió todos los documentos que podría necesitar el abogado: certificado de matrimonio, estados financieros, extractos bancarios, escrituras de la casa y del negocio. ¿Preparada?, preguntó Tamsin, que se había ofrecido a llevarla al despacho del abogado. Todo lo preparada que voy a estar nunca, asintió Merit. La reunión con la abogada, Aida Levine, fue productiva. La experimentada mujer de mediana edad escuchó atentamente la historia de Merit, estudió los documentos y la correspondencia que le había facilitado. «Tiene usted un caso muy sólido, señora Harlow», dijo al final de la reunión, «sobre todo a la vista de estos mensajes. Muestran claramente la intención de su marido de engañarla y utilizar sus fondos. El divorcio será reconocido por adulterio y abuso emocional. Podemos iniciar el proceso hoy mismo». «Por favor», asintió Merit. «Y llámame Merit». «De acuerdo, Merit», sonrió Aida. «Prepararemos todos los documentos necesarios en los próximos días. Mientras tanto, le recomiendo que minimice el contacto con su marido. Si intenta ponerse en contacto con usted, diríjalo a mí». «Eso es exactamente lo que estoy haciendo», respondió Merit. Al salir del despacho del abogado, Merit se sintió extrañamente aliviada. Era como si la pesada carga que había llevado durante años se hubiera aligerado de repente. Aún no era libre, pero ya había dado el primer paso hacia la libertad. Tamsin la esperaba en el café de enfrente. «¿Qué tal ha ido?», preguntó cuando Merit se sentó a la mesa. «Bien». Merit pidió una taza de café. «Aida dice que tengo una posición fuerte. Hoy empezarán a preparar los documentos». «¡Qué buena noticia!». Tamsin levantó su taza en un brindis improvisado. «Brindo por un nuevo comienzo». Merit sonrió y chocó su copa con la de su amiga. «Brindo por un nuevo comienzo». Después del café, pasaron por el salón de Merit. No había estado allí desde la fiesta y necesitaba asegurarse de que todo estaba en orden y hablar con el personal. Odette la saludó con alivio. «Señorita Harlow, estaba tan preocupada. No contestaba al teléfono y yo...». «No pasa nada, Odette», la tranquilizó Merit. «He tenido algunos problemas personales, pero las cosas están mejorando. ¿Cómo van las cosas en el salón?». «Todo va bien», asintió. «Ayer y hoy he atendido a todos los clientes. Ah, y te ha llamado el señor Frost. Dijo que era urgente». «¿Ellery?». Merit se sorprendió. No había hablado con él en semanas. «¿Dejó un mensaje?». «Sí, dijo que lo llamaras cuando tuvieras oportunidad.
Dijo que era sobre tu casa. Merit frunció el ceño. ¿Cómo podía saber Ellery lo de la casa? Últimamente no habían estado tan unidos como para que ella compartiera esos detalles con él. Gracias, Odette. Merit sacó el teléfono. Lo llamaré ahora mismo. Fue a su despacho y marcó el número de Ellery. Él contestó después de la segunda señal. ¿Merit? Su voz sonaba preocupada. ¿Se encuentra bien? Más o menos, respondió ella. Odette dijo que habías llamado. ¿Algo sobre la casa? Sí. Ellery guardó silencio un segundo. Me he enterado de lo que ha pasado. Helen, la mujer de Daniel, estaba en tu fiesta. Me lo contó, sobre la forma en que te trató Quentin. Merit sintió que el color le inundaba la cara. Así que la gente ya está hablando de ello, hablando de su humillación. Merit, ¿estás ahí? La voz de Ellery la devolvió a la realidad. Sí, lo siento, se aclaró la garganta. Es que no esperaba que fuera un tema de conversación. La gente está preocupada por ti, dijo Ellery en voz baja. Yo también lo estoy. Cuando Helen me contó lo que había pasado, intenté ponerme en contacto contigo, y luego me enteré por amigos comunes de que habías cancelado el trato de la casa y que quizá habías abandonado a Quentin. Las noticias vuelan, sonrió Merit con amargura. Así es la vida en una comunidad pequeña, suspiró Ellery. Pero no te llamo por eso. Pensé que necesitarías ayuda para encontrar un nuevo lugar donde vivir. Mi empresa acaba de terminar un pequeño proyecto, un complejo de casas adosadas cerca del centro. Aún no están todas vendidas y podría ofrecerte una a precio de coste, sin recargo. Si te interesa, claro. Merit se sintió conmovido por su oferta. Es muy generoso por tu parte, Ellery, pero no estoy segura de estar preparada para eso todavía. Ahora mismo estoy en casa de Tamsin. Lo entiendo, dijo rápidamente. Sin presiones. Que sepas que la oferta sigue en pie. Y si necesitas cualquier otra ayuda para mudarte, instalarte, lo que sea, aquí me tienes. Gracias, me agradeció Merit sinceramente. Significa mucho para mí. De nada, dijo Ellery con una sonrisa. Para eso están los amigos, ¿no? Tras la conversación con Ellery, Merit sintió una oleada de calor. En estos días difíciles, era tan importante saber que había gente que se preocupaba por ella, dispuesta a apoyarla y ayudarla. Cuando volvió al salón principal, encontró a Tamsin hablando con una clienta, una joven que parecía estar eligiendo un vestido de novia. Aquí está la dueña del salón, dijo Tamsin al ver a Merit. La señorita Harlow podrá ayudarte a elegir el vestido mejor que nadie. Merit sonrió y caminó hacia ellas. Hola, soy Merit Harlow. ¿En qué puedo ayudaros? Pasó la hora siguiente ayudando a la futura novia a elegir el vestido perfecto. El trabajo siempre había sido una especie de terapia para ella, una forma de olvidarse de sus problemas y centrarse en algo positivo, en crear momentos felices para otras personas. Cuando la clienta se marchó, satisfecha con su elección y con la fecha de la primera prueba, Merit sintió una oleada de energía que no había sentido en mucho tiempo. «Tienes mejor aspecto», comentó Tamsin. «Más viva. Así es como me siento», admitió Merit, como si me despertara después de un largo sueño. «Es normal», asintió Tamsin. Cuando sales de una relación tóxica, empiezas a darte cuenta de cuánta energía te consumía en realidad. Merit pensó en esas palabras. De hecho, los últimos años con Quentin habían sido una batalla constante por la atención, por el respeto, por el derecho a ser escuchada. Se había acostumbrado tanto a este estado de ánimo que lo consideraba normal. Solo ahora, cuando decidió cambiar las cosas, empezó a darse cuenta de lo equivocado que había sido. «¿Sabes?», le dijo a Tamsin, «Ellery me ofreció una de sus casas a precio de coste». «¿De verdad?». Tamsin enarcó las cejas. «Es muy generoso por su parte». «Sí», asintió Merit. «Le dije que aún no estaba preparada para tomar una decisión». «Pero», la empujó Tamsin.
Pero quizá valga la pena al menos considerarlo, terminó Merit. No puedo quedarme contigo para siempre, por muy hospitalario que seas. Puedes quedarte el tiempo que necesites, le aseguró Tamsin. Pero entiendo que necesites tu propio espacio, y si Ellery te ofrece una buena opción, ¿por qué no? Le llamaré esta noche, decidió Merit. Concertaré una visita. Pasó el resto del día en el salón, ocupándose de los negocios y atendiendo a los clientes. Era agradable sumergirse en su trabajo sin pensar en Quentin, en el divorcio, en el matrimonio roto. Aquí, entre vestidos blancos y novias felices, se sentía en su elemento. Esa noche, de vuelta en casa de Tamsin, Merit llamó a Ellery y concertó una cita para el día siguiente. Luego miró el teléfono. Había varios mensajes más de Quentin, cada uno más desesperado que el anterior. Los borró sin leerlos. Cualquier cosa que él quisiera decirle podría hacerlo a través de su abogada. Antes de acostarse, Merit se asomó a la ventana del dormitorio de invitados y contempló la ciudad de noche. Las luces de las casas, los faros de los coches, el cielo estrellado, todo parecía nuevo, fresco, lleno de posibilidades. Pensó en la casa que Ellery le ofrecía, en su salón, en el futuro que ahora era solo suyo. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo a lo desconocido, sino entusiasmo, emoción ante la idea de que podía construir una nueva vida, el tipo de vida que ella quería, sin manipulaciones, sin humillaciones, sin la constante sensación de que no era lo bastante buena. Merit respiró hondo y llenó sus pulmones con el aire fresco de la noche. Fue un suspiro de alivio, un suspiro de liberación, el suspiro de alguien que por fin se había liberado de las pesadas cadenas y había dado el primer paso hacia la libertad. Merit depositó las llaves en la pequeña consola de madera de la entrada y miró su casa con satisfacción. El adosado que Ellery le había ofrecido 6 meses atrás se había convertido en un verdadero refugio, un lugar donde se sentía segura, donde podía ser ella misma. Paredes claras, grandes ventanales, un interior minimalista pero acogedor que había creado desde cero. Ningún rastro de una vida pasada, nada que le recordara a Quentin. En un jarrón sobre la mesita había peonías frescas, sus flores favoritas. Las había comprado de camino al trabajo esta mañana, un pequeño regalo para sí misma para celebrar el 6º mes de su nueva vida. 6 meses de libertad, 6 meses de curación, 6 meses de descubrimiento, de sí misma, de sus deseos, de su poder. El teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de Tamsin. No te olvides de la cena de esta noche. Ellery ya ha confirmado que habrá una. Llevaré vino y postre. Merit sonrió. Esta pequeña cena para los 3 se había convertido en una especie de tradición en los últimos meses. Tamsin, que la había apoyado desde el principio, y Ellery, cuya amistad se había convertido en algo más profundo y significativo. Por supuesto que lo recuerdo. Estaré en casa a las 7. Haré pasta con marisco, respondió. Poniendo su teléfono a cargar, Merit se puso ropa cómoda de estar por casa y se dirigió a la cocina. Aún tenía tiempo de descansar un poco antes de preparar la cena. Se preparó una taza de té verde y se sentó con el portátil a la mesa de la cocina. Los últimos 6 meses habían sido agitados. El divorcio de Quentin había ido relativamente bien, en gran parte gracias a la profesionalidad de Ida Levine y a los mensajes comprometedores que Merit había guardado. Quentin intentó impugnar el reparto de bienes, pero se echó atrás rápidamente cuando el abogado de Merit amenazó con hacer pública su correspondencia con Sybil. Al final, Merit se quedó con su negocio, fue compensada por su parte de la antigua casa y, lo más importante, recuperó su libertad. Quentin se quedó sin nada. Sin el dinero de Merit, nunca pudo comprarse la casa de lujo con la que soñaba. Según los rumores que le habían llegado a través de conocidos comunes, Sybil se había quedado con él unos meses después de la cancelación del trato y luego lo había abandonado tras encontrar un candidato más prometedor.
Merit no sintió ningún regodeo ante esta noticia, más bien una tranquila satisfacción y gratitud al destino por haber tenido una epifanía a tiempo de encontrar la fuerza para cambiar de vida. Abrió el expediente con los informes financieros de su salón. Las cifras eran satisfactorias. El negocio no solo era estable, sino que estaba creciendo. Hacía 3 meses que había decidido abrir una segunda sucursal en una ciudad vecina, y la decisión había merecido la pena. El nuevo salón estaba ganando popularidad rápidamente. La lista de clientes se ampliaba cada día. Tras revisar los informes, Merit cerró el portátil y miró el reloj. Era hora de empezar a preparar la cena. Sacó de la nevera gambas, mejillones y calamares frescos que había comprado esa mañana en el mercado y se puso manos a la obra. Cocinar siempre la tranquilizaba. Los movimientos metódicos, el aroma de las especias, el proceso creativo de hacer algo delicioso y hermoso. En su matrimonio con Quentin, rara vez cocinaba. Él prefería los restaurantes o la comida a domicilio. Ahora, sin embargo, estaba descubriendo el placer de esta actividad sencilla pero satisfactoria. La pasta con marisco estaba casi lista cuando sonó el teléfono. Era Odette, su ayudante del Salón 1. «Señorita Harlow, siento molestarla fuera de hora», empezó diciendo, «pero hemos tenido un pequeño problema con el vestido de la señora Ellington. El mensajero entregó la talla equivocada y la prueba está prevista para mañana por la mañana». «No se preocupe, Odette», la tranquilizó Merit. «Ponte en contacto con nuestro proveedor y explícale la situación. Estoy segura de que podrán organizar la entrega urgente de la talla correcta por la mañana. Si no, tenemos un modelo similar en stock que podemos ofrecer como alternativa temporal». «Gracias, señorita Harlow. Ahora mismo me pongo a ello». Al terminar de hablar, Merit sonrió. Hace 6 meses le habría dado pánico una situación así, pero ahora lo veía como una parte normal de su flujo de trabajo que podía resolverse fácilmente. Su confianza en sí misma había aumentado considerablemente desde que dejó Quentin. Ya nadie menospreciaba sus logros, la hacía dudar de sus capacidades o le hacía sentir que no era lo bastante buena. Por fin podía respirar plenamente y ser ella misma. A las 6:30, Merit puso la mesa, eligió música ligera de fondo y encendió las velas. Todo estaba listo para la llegada de los invitados. Tamsin y Ellery debían llegar a las 7, pero conociendo la puntualidad de Ellery, lo esperaba antes. Efectivamente, a las 6:45 sonó el timbre. Merit abrió la puerta y vio a Ellery con un ramo de flores silvestres en las manos. «Hola», sonrió él con su sonrisa cálida y algo tímida. «Espero no llegar demasiado pronto». «Justo a tiempo». Merit aceptó las flores y se puso de puntillas para darle un beso en la mejilla. «Adelante». Su relación se desarrolló lenta y cuidadosamente. Después del divorcio, Merit no tenía prisa por lanzarse a un nuevo romance. Necesitaba tiempo para recuperarse y saber lo que realmente quería. Ellery lo entendió y no la presionó. Simplemente estuvo a su lado, fiable, atento, paciente. Al principio solo se veían a menudo. Ellery la ayudaba con los arreglos de la nueva casa, le daba consejos sobre diseño de interiores y a veces se pasaba por allí solo para comprobar que todo iba bien. Poco a poco, estas visitas se convirtieron en cenas juntos, paseos los fines de semana, largas conversaciones tomando un café. Y en algún punto intermedio, Merit se dio cuenta de que estaba preparada para abrir de nuevo su corazón. «¿Qué tal el día?», le preguntó Ellery, ayudándola a poner las flores en un jarrón. «Productivo», respondió Merit. «Por la mañana tuve una reunión con proveedores. Luego consulté a una novia para su boda de otoño. ¿Y tú?». «Estamos terminando un proyecto en Bloomfield Hills». Ellery era propietaria de una empresa de construcción especializada en reformas y restauraciones. «Si todo va según lo previsto, lo tendremos en marcha el mes que viene». Continuaron su conversación en la cocina, donde Ellery ayudaba a Merit con los últimos preparativos.
A las 7 llegó Tamsin con el vino y la tarta de chocolate prometidos. «Huele divino», exclamó al entrar en la cocina. «¿Mariscos?» «Pasta con marisco», confirmó Merit. «Espero que los dos tengáis hambre». La cena transcurrió en un ambiente cálido y relajado. Comentaron las últimas noticias, compartieron sus planes, se rieron de las bromas de Tamsin. Merit observó a sus amigos y se sintió profundamente agradecida. Esas personas habían estado a su lado en los momentos más difíciles de su vida, apoyándola, manteniéndola en pie. Sin ellos, tal vez no habría encontrado la fuerza para empezar de nuevo. «Tengo una sugerencia», dijo Tamsin mientras pasaban al postre. «¿Por qué no vamos al lago el próximo fin de semana? Puedo reservar una cabaña, se supone que hará buen tiempo». «Suena divertido», asintió Merit. «Comprobaré los horarios en el salón, pero creo que puedo coger un fin de semana». «Yo también estoy a favor», dijo Ellery. «Hace tiempo que quiero probar una caña de pescar nueva». Siguieron discutiendo los detalles del viaje cuando el teléfono de Merit vibró. Un mensaje de Helen, la mujer del colega de Quentin. «Hola, Merit. Acabo de ver a Quentin y Sybil en el Olive Garden. Parecen abatidos. Pensé que te interesaría. Por cierto, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte?» Merit frunció el ceño. El Olive Garden era el restaurante en el que ella y Tamsin planeaban cenar mañana después del trabajo. Le mostró el mensaje a su amiga. Tal vez deberíamos cambiar nuestros planes para mañana», sugirió Tamsin. «No quiero que te lo encuentres». Merit se lo pensó un momento. «No voy a cambiar de planes por él. Este es mi restaurante favorito, y no voy a dejar que los recuerdos de Quentin me estropeen el disfrute». «¿Estás segura?» Tamsin parecía preocupado. «Podría ser un encuentro desagradable». «Puedo manejarlo», dijo Merit con firmeza. «Solo es un hombre de mi pasado. Ya no tiene poder sobre mí». Ellery le puso la mano en el brazo en una silenciosa expresión de apoyo. Al día siguiente, Merit y Tamsin fueron al Olive Garden después del trabajo, como habían planeado. El restaurante estaba lleno. El viernes por la noche, mucha gente venía a empezar el fin de semana con una buena cena. El camarero las acompañó a una mesa junto a la ventana, con vistas a un pequeño y cuidado jardín, de ahí el nombre del restaurante. Pidieron unos aperitivos y empezaban a hablar del menú cuando Merit sintió que alguien la miraba. Levantó la vista y vio a Quentin sentado a unas mesas de ellos. Junto a él estaba Sybil, elegante como siempre, pero con una expresión tensa en el rostro. Parecían una pareja que pasaba la velada junta, no porque se sintieran bien el uno con el otro, sino porque era la costumbre, porque no había otro sitio a donde ir. Quentin se dio cuenta de que ella lo miraba, y por un momento sus miradas se encontraron. Merit esperaba sentir dolor, ira, resentimiento, cualquiera de las emociones que la habían abrumado 6 meses atrás. Pero en lugar de eso, solo sintió calma y una ligera tristeza, no por el amor perdido, sino por el tiempo perdido. «Está aquí», dijo en voz baja a Tamsin, «en una mesa contra la pared con Sybil». Tamsin se volvió con cautela. «Helen tiene razón, parecen infelices», comentó. «¿Quieres irte?» «No», Merit negó con la cabeza. «Hemos venido a cenar y cenaremos. No me molestarán». Pero se equivocaba. Cuando terminaron el plato principal y esperaban el postre, Quentin se levantó de la mesa y se dirigió hacia ellos. Sybil permaneció sentada, observándolo con evidente desaprobación. «Merit», su voz sonaba insegura, nada que ver con el Quentin seguro de sí mismo de antes. «Siento molestarte. Solo quería saludarte». Merit lo miró con calma, sin hostilidad, pero tampoco con calidez. «Hola, Quentin», dijo con neutralidad. Tienes buen aspecto». Se movió incómodo de un pie a otro. «He oído que tu negocio va viento en popa. La segunda peluquería y todo eso». «Sí, va bien», asintió Merit. «Muchas gracias». Hubo una pausa incómoda. Tamsin miró a Quentin con mal disimulada antipatía, pero guardó silencio.
dejando que Merit decidiera cómo llevar la conversación. «Escucha», dijo finalmente Quentin bajando la voz. «He estado pensando mucho últimamente, sobre nosotros, sobre lo que pasó. Cometí un gran error, Merit. Me di cuenta demasiado tarde, pero ¿podríamos hablar? ¿A solas? ¿Alguna vez?» Merit sintió una ligera sorpresa. No esperaba que Quentin le propusiera una reconciliación, y menos delante de Cybele. «No creo que tengamos nada más que hablar, Quentin», dijo en voz baja pero con firmeza. «Nuestro matrimonio ha terminado, yo lo he superado, y te sugiero que tú hagas lo mismo». El rostro de Quentin se contorsionó por un momento, con decepción o resentimiento. «¿Ni siquiera me das la oportunidad de explicarme? Después de 12 años de matrimonio, has tenido muchas oportunidades», replicó Merit con calma. «Y las has utilizado para humillarme, para mentirme y para planear cómo deshacerte de mí después de conseguir mi dinero. No, Quentin, no quiero darte otra oportunidad. Me merezco una mejor». Quentin abrió la boca para decir algo, pero cambió de opinión. Parecía perdido, como un hombre que acababa de darse cuenta del valor de lo que había perdido. «Lo entiendo», dijo por fin. «Siento haberle molestado. Que pase una buena noche». Se dio la vuelta y regresó a su mesa, donde Cybele le salió al encuentro con evidente enfado. Empezaron a discutir en voz baja, pero con intensidad, ignorando a la gente que les rodeaba. «Vaya», comentó Tamsin mientras Quentin se alejaba. «No esperaba que se atreviera a acercarse. Y desde luego no esperaba que me pidiera una segunda oportunidad». «Yo tampoco», admitió Merit. «Pero eso ya no importa. He cerrado este capítulo de mi vida y abierto uno nuevo, mucho mejor». Tamsin levantó la copa. «Por ti, Merit. Por tu fuerza y tu felicidad». Chocaron las copas y Merit sintió una oleada de gratitud por su leal amiga. El postre llegó unos minutos después, y continuaron su velada sin prestar más atención a Quentin y Cybele, que pronto abandonaron el restaurante, aún enfrascados en una tranquila discusión. Al volver a casa después de cenar, Merit encontró un mensaje de Ellery. Le preguntaba cómo le había ido el día y si quería cenar con él mañana. Ella contestó que ya había cenado con Tamsin en el Olive Garden y que casualmente había quedado allí con Quentin. El teléfono sonó casi inmediatamente después de que ella enviara el mensaje. «¿Te encuentras bien?». La voz de Ellery sonaba preocupada. «¿Fue un encuentro desagradable?». «Todo va bien», le tranquilizó Merit. Se acercó a nuestra mesa e intentó iniciar una conversación sobre segundas oportunidades, pero yo me negué educadamente. Nada dramático. «¿Seguro? Puedo acercarme si quieres hablar». Merit sonrió. La preocupación de Ellery siempre la había conmovido. No era intrusiva, sino constante, genuina. «Gracias, pero de verdad, está bien, pero me encantaría cenar contigo mañana». «Trato hecho», pude oír la sonrisa en su voz. «Te recojo a las 6». Después de la conversación, Merit se duchó y se sentó en el sillón con un libro que llevaba tiempo queriendo leer. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez al encuentro con Quentin. No a la conversación en sí, sino a lo que había sentido o, mejor dicho, a lo que no había sentido. Ningún dolor, ningún deseo de volver atrás, ni nostalgia del pasado, solo la clara comprensión de que había tomado la decisión correcta, que la vida sin Quentin no era una pérdida, sino una ganancia de libertad, de amor propio, de ser ella misma. Merit recordó aquella noche de hacía 6 meses, la fiesta en la que Quentin la había humillado públicamente llamándola «Vziu». Entonces le había parecido el fin del mundo, un golpe demoledor a su autoestima. Ahora se daba cuenta de que había sido un regalo cruel y doloroso, pero necesario, para darse cuenta. El catalizador que había puesto en marcha el proceso de cambio y la había llevado a la vida que llevaba ahora. Por la mañana, Merit se despertó descansada y llena de energía. El sábado iba a ser un día ajetreado. Primero, trabajo en el salón.
Tenía una prueba importante con su prometida, que se casaba dentro de un mes. Luego una reunión con el interiorista para hablar del diseño de la nueva sucursal y, por último, una cena con Ellery. El día pasó volando y Ellery ya estaba llamando a su puerta a las 6 en punto, como había prometido. Decidieron cenar en un pequeño restaurante italiano que había abierto recientemente no muy lejos de la casa de Merit. «¿Qué tal te ha ido el día?», preguntó Ellery cuando se sentaron a la mesa. «Productivo pero agradable», contestó Merit. «¿Y a ti?». «No ha ido mal. Estuve en la obra por la mañana y luego conocí a nuevos clientes». Sacó una cajita de terciopelo del bolsillo y la puso sobre la mesa. «Esto es para usted». Merit miró sorprendido la caja y luego a Ellery. «¿Qué es?». «Ábrela», sonrió. Dentro había una elegante pulsera de plata con un pequeño colgante en forma de llave. «Ellery, es precioso», se emocionó Merit. «Pero, ¿qué se celebra?». «6 meses», respondió él con sencillez. 6 meses desde que empezaste una nueva vida. 6 meses desde que te demostraste a ti misma y a todos los que te rodean lo fuerte que eres. 6 meses desde que doy gracias al destino cada día que llegaste a mi vida por estar realmente en mi vida». Merit sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Cruzó la mesa y apretó la mano de Ellery. «Gracias», dijo en voz baja. «Por el regalo, por comprenderla, por estar a su lado». Ellery la ayudó a ponerse la pulsera. La pequeña llave de plata brillaba a la luz de las velas del restaurante, símbolo de nuevas puertas, nuevas oportunidades, nuevos comienzos. Después de cenar, volvieron a casa de Merit. Tamsin ya las estaba esperando. Habían quedado para ver una película juntas y discutir los detalles de su próximo viaje al lago. «Vaya, qué pulsera más bonita», exclamó Tamsin cuando vio el regalo de Ellery en la muñeca de Merit. «¿Es una nueva adquisición?». «Un regalo», sonrió Merit mirando a Ellery. «En honor del 6º mes de mi nueva vida». 6 meses, repitió Tamsin pensativa. «Parece que ha pasado mucho más tiempo. Has cambiado mucho en 6 meses, Merit». «¿De veras?». Merit ladeó la cabeza. «¿En qué sentido?». «Estás resplandeciente». Tamsin trató de encontrar las palabras adecuadas. «Más segura, más abierta. Es como si hubiera habido una luz dentro de ti todo este tiempo, pero algo la estaba bloqueando, y ahora brilla libremente». Merit pensó en las palabras de su amiga. Quizás Tamsin tenía razón. Todos esos años con Quentin habían sido como vivir en las sombras, su ambición, su egoísmo, su manipulación, intentando constantemente ajustarse a sus expectativas, ser lo que él quería que ella fuera. Y solo ahora, liberada de esas cadenas, podía ser ella misma, la verdadera Merit Harlow. Se instalaron en el salón y Ellery puso la película que habían elegido juntos. Tamsin se sentó en el sillón, Merit y Ellery en el sofá. En un momento dado, Ellery pasó el brazo por los hombros de Merit y ella se acurrucó en su abrazo, sintiéndose cálida y segura. Mirando la pantalla, Merit pensó en su vida, en lo drásticamente que había cambiado en los últimos 6 meses. Cómo un acontecimiento doloroso y humillante se había convertido en el punto de partida de algo nuevo y hermoso. Si Quentin no la hubiera humillado públicamente, si no hubiera encontrado esos mensajes, si no hubiera decidido marcharse, ¿dónde estaría ahora? Todavía en la sombra, todavía sin vivir la vida al máximo, todavía sin ser consciente de su poder. A veces los peores momentos de nuestras vidas se convierten en puntos de inflexión para mejor. A veces tenemos que pasar por el dolor para encontrar nuestra verdadera felicidad. A veces debemos perder algo que creíamos importante para ganar lo que realmente importa. Merit sonrió ante estos pensamientos y se aferró más a Ellery. La humillación de la fiesta de hacía 6 meses no la había destrozado, sino que la había liberado, y por eso se sentía extrañamente agradecida.